Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, en relación con la tecnología de la inteligencia artificial. Y en esta ocasión explicaré en qué consiste el principio de bienestar, el principio jurídico del bienestar, en qué consiste el principio del derecho de bienestar, sobre el bienestar, el principio de bienestar. Y es que se trata de que exista el bien, se trata de la existencia del bien en relación con la inteligencia artificial. Y por ende se trata de la inteligencia artificial buena, de que exista la inteligencia artificial buena. Se trata de la bondad, de la existencia de la bondad, de alguna forma de la existencia de la bondad, de que de alguna forma exista la bondad, es decir, el bien en relación con la inteligencia artificial. Y por esa razón se trata de conocer cómo existe el bien, de aclarar el bien, de saber el bien, de saber cómo existe el bien, qué es el bien. Y el bien existe cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, es decir, cuando existe el cumplimiento del derecho, porque cuando se cumple con el derecho, es decir, cuando se aplican los derechos y deberes, es decir, cuando se aplica lo definido en el derecho, cuando se aplica el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, cuando se ejercen los derechos y deberes, existe el bien porque existe la posibilidad de la vida. El bien, como nos damos cuenta, es todo lo que permita que exista la vida y el mal es todo lo que afecte la posibilidad de la existencia de la vida. Lo que afecte el que exista la vida, es todo lo que afecta el que exista la vida, es todo lo que afecta la existencia de la vida. Entonces, esto hay que verlo desde una visión de corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, en el corto plazo puede que la vida siga existiendo, pero en el mediano o según el caso, en el largo plazo, puede que esto ya no sea posible, ya no exista o se disminuya significativamente. Entonces, cualquier afectación a la posibilidad de la vida y propiamente a la existencia de la vida, al que exista la vida, todo lo que afecte el que exista la vida, el que puede existir la vida y propiamente todo lo que afecta la existencia de la vida es algo malo, mientras que lo que permite, beneficie, mejore la existencia de la vida, lo que reconozca y propiamente promueva la existencia de la vida, es lo bueno. Lo que permita la existencia de la vida es lo bueno. Y por eso lo bueno existe cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, porque como nos damos cuenta, cuando en un ambiente donde apliquen derechos y deberes se cumpla con el derecho, es decir, se apliquen esos derechos y deberes, existe la efectividad de los derechos y deberes, existe el bien. Y eso es evidente cuando en los hechos de una relación jurídica, es decir, de un ambiente donde deban aplicar y propiamente apliquen los derechos y deberes y exista la aplicación como tal de dichos derechos y deberes, existe el bien. Es decir, cuando en un ambiente relacionado con el derecho, cuando en una relación jurídica se cumple con el derecho, existe el bien y las partes y propiamente los seres humanos de dicha relación jurídica existentes en relación con dicha relación jurídica, que participen, que existan en dicha relación jurídica, vinculados con dicha relación jurídica, lo experimentan, lo sienten, lo conocen, tienen claridad de ello, reconocen ello, el que existe el bien. O sea, existe bienestar en esa relación jurídica. Esa es la forma en la cual existe el bienestar, ese es el bienestar. Esa es la forma de la existencia del bienestar, es decir, es el bienestar que existe con el cumplimiento del derecho, es el bienestar válido jurídicamente y propiamente es el bienestar, es la forma de la existencia del bien. Es el bien, esa es la forma del bien, del bienestar, de la bondad. Y por esa razón no se trata de la tolerancia de lo antijurídico, sino de la tolerancia jurídica, de la tolerancia válida jurídicamente, de que en un ambiente relacionado con el derecho, es decir, en un ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en un ambiente donde los derechos y deberes deban ser efectivos, es decir, en cualquier ambiente relacionado con lo definido en el derecho, que se relacione de alguna forma con lo que se define en el todo del derecho, es decir, en cualquier relación jurídica, debe cumplirse con el derecho y por esa razón, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, debe existir el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, la aplicación de lo definido en el derecho en dicha relación jurídica para que así existe el bien en el todo de la forma en la cual exista dicha relación jurídica, para que así existe el bien en la respectiva en dicha relación jurídica y por ende exista la inteligencia artificial buena al ser una de las partes de dicha relación jurídica, al ser algo que está dentro
de esa relación jurídica que existe bien, es decir, que existe con validez jurídica, es decir, que existe coincidiendo con la forma en la cual le aplique el derecho, lo definido en el derecho, es decir, al ser una relación jurídica en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, al ser una relación jurídica en cuyos hechos los derechos y deberes son efectivos y propiamente al ser una relación jurídica en el cual el todo de su hecho de existencia, el todo de la forma de la existencia en la cual existe dicha relación jurídica, coincide con el derecho gracias a que cada ser humano existente en dicha relación jurídica cumple con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual cada quien existe en dicha relación jurídica, y como cuando existe la validez jurídica, es decir, cuando propiamente en una relación jurídica existe validez jurídica, cuando el todo de una relación jurídica es válida jurídicamente, esto a la vez significa que sus partes son válidas jurídicamente, es decir, coinciden con el derecho, coinciden con la forma en la cual el derecho le aplica a cada una de las partes con base en la forma en la cual cada parte exista. Es decir, esto significa que en cada una de las partes y en el todo de la relación jurídica existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, porque solo es posible que se apliquen los derechos y deberes en una relación jurídica cuando en cada una de sus partes y en su todo, es decir, cuando en cada una de las partes y en el todo de la relación jurídica involucrada se aplican los derechos y deberes. Entonces, como una de las partes es la relacionada con la inteligencia artificial, pues cuando la relación jurídica donde existe una inteligencia artificial es válida jurídicamente, esto implica a la vez, esto significa que, por ende, la inteligencia artificial involucrada en ella es válida jurídicamente, es decir, que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a dicha inteligencia artificial en relación con dicha inteligencia artificial, es decir, que existe la inteligencia artificial buena, existe el bien en relación con la inteligencia artificial porque existe dentro de una relación jurídica buena, válida, basada en la bondad, donde existe el bienestar, donde existe el bien. Entonces, no se trata de la tolerancia antijurídica, es decir, de tolerar lo que afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que haga que no exista el cumplimiento del derecho, lo que no cumpla con el derecho propiamente, lo que incumpla con el derecho, no se trata de tolerar el incumplimiento del derecho en ninguna forma de incumplimiento del derecho, sino de tolerar todo lo que realmente esté en armonía con el cumplimiento del derecho, todo lo que permita que se gocen los derechos y cumplan los deberes. Eso es lo que se debe tolerar jurídicamente, lo que se debe tolerar para que exista el cumplimiento del derecho. Y entonces esto no significa la perfección, porque no somos perfectos, pero sí la diligencia, es decir, el que cada quien cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplican los derechos y deberes en cada momento de cada relación jurídica y propiamente en el todo de cada relación jurídica, según la forma en la cual inicie, se desarrolle y termine la respectiva relación jurídica frente a cada quien que participe, que exista dentro de ella. Y por esa razón se trata de ir cumpliendo con el derecho frente a la forma en la cual vaya existiendo y propiamente en definitiva existe la inteligencia artificial en la respectiva relación jurídica que la involucre. Y por esa razón el bienestar existe cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes, y por esa razón frente a lo conocido como derecho natural, es decir, frente a la visión de los derechos y deberes basados en las leyes de la naturaleza y propiamente en las condiciones naturales o de la naturaleza propiamente, hay que tener en cuenta entonces que no se trata de una dimensión de lo natural basada en elementos que precisamente no sean armónicos con el bien, sino lo que realmente logre que exista el bien, ¿cierto? Y lo mismo sucede con lo relacionado con el derecho positivo, con el positivismo, entendido como que, o sea, este enfoque en relación con los derechos y deberes entiende que los derechos y deberes son los que están desarrollados mediante normas escritas, es decir, solo son derechos y deberes los que así se definan mediante normas escritas, mediante escritos que tengan la condición de ser normas, mediante medios, formas escritas, medios escritos que tengan la condición de ser normas. ¿Por qué? Porque desde la visión naturalista, o sea, el derecho natural, no se trata entonces de cualquier enfoque o de cualquier dimensionamiento de los derechos y deberes, o propiamente no se trata de entender que los derechos y deberes son cualquier cosa, aunque sean algo malo, algo que no permita que como tal exista el bien. Ni tampoco se trata de una visión de un formalismo antijurídico donde se considere que algo que esté escrito y que según un convenio, un acuerdo de un grupo de seres humanos se tenga como una norma, es algo vinculante, es algo que se deba cumplir cuando en realidad, cuando en la práctica, cuando materialmente,
la aplicación de esa norma sea algo malo porque no permita que se apliquen los derechos y deberes, es decir, que exista el bien, sino que se trata en definitiva de tener en cuenta los hechos, si se quiere, lo natural y a la vez las formas, es decir, lo formal y si se quiere las normas escritas, pero que como tal sean normas, es decir, que sean formas que definan el bien, que sean formas que aclaren cómo existen los derechos y deberes y no formas que finalmente complejicen ello innecesariamente y propiamente que afecten la aplicación de los derechos y deberes, o sea, que sean algo malo. Entonces, por un lado, el derecho es el todo que define la forma en la cual existe el bien y por eso los derechos y deberes son las formas para que existe el bien y propiamente son las formas de la existencia del bien. Y por otro lado, como el derecho es un todo y solo es uno, ¿cierto? Es el todo de lo definido en él, no existen divisiones del derecho basado en este enfoque naturalista o el derecho natural y el enfoque positivista o el derecho positivo, ni en cualquier otro enfoque como por ejemplo lo conocido como realismo jurídico o axiología jurídica, el derecho basado exclusivamente en valores, una visión valorativa exclusivamente de los derechos y deberes, ni de cualquier otra postura como por ejemplo el activismo judicial, entendido como que los jueces crean el derecho o son los formadores definitivos del derecho, o que el legislativo es el formador definitivo del derecho, o que el ejecutivo, que el área presidencial es el enfocado en ello, o que, que el sector privado es quien en definitiva define los derechos y deberes, sino que se trata de entender que los derechos y deberes son universales, son el todo de la forma de la existencia del bien y por ende se trata de la armonía de lo definido en el derecho, es decir, de la forma en la cual existen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual específicamente, en concreto, apliquen, existan, procedan en los hechos de la respectiva relación jurídica. Y por eso el bien existe frente a la inteligencia artificial cuando cada ser humano cumple con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el todo de él, es decir, con base en la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho le aplica a cada quien, es decir, con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien a la medida de cada inteligencia artificial.